Les había dado la bienvenida al curso de oficina técnica, la clase número 2. Bien, y sin más preámbulos, entonces vamos a empezar. Voy a apagar la cámara para que no se interrumpa la discusión. Ya, y voy a compartir pantalla, ¿bien? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, profesor, se ve. Estaba pidiendo que silencie los micrófonos, pero parece que ustedes mismos ya los silenciaron, así que estamos bien. Habíamos dejado, ¿no es cierto?, la clase de ayer, los documentos que nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto?, al llegar a una obra, y un documento muy importante es el presupuesto de obra, ¿bien? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre el presupuesto de licitación y el presupuesto de costos? ¿O presupuesto de obra? Sí, sí se acuerda. ¿Cuál era la diferencia? A ver. Es que a ver, el de presupuesto es el que uno estudia y el de construcción es lo que realmente uno gasta en la construcción. Exactamente. ¿Ya? Esa es la principal diferencia y por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, tener claro que son dos presupuestos distintos y van a ser dos instancias que vamos a tener que estar constantemente comparando y revisando. Ya el presupuesto de licitación ese no se modifica, ese no se cambia, ¿no es cierto?, a no ser que cambie el proyecto. Pero el presupuesto de costos es algo que va cambiando constantemente, ¿no es cierto?, a la medida que vamos contratando más proveedores y contratando más subcontratos. ¿Ya? Esa es un poco la idea principal. Hayamos visto también que el presupuesto de obra debe estar ejecutado en base al itemizado del proyecto. ¿Ya? Itemizado el proyecto es el listado de partida asociado a un proyecto y es muy importante que el presupuesto esté de acuerdo a ese itemizado. El presupuesto, por lo general, se nos pide el análisis de precio unitario. ¿Ya? ¿Saben bien lo que es un análisis de precio unitario? ¿Lo tienen claro? ¿Les ha tocado verlo? Bueno, sí, le escucho. Bueno, en el análisis de precio unitario se estudia lo que es la mano de obra, los materiales, los equipos y sus contratos, Exactamente. que es el costo directo, digamos. Exactamente. El análisis de precio unitario es la división de un precio de una partida, ¿no es cierto?, en sus tres componentes principales, que son mano de obra, maquinaria y materiales. ¿Ya? Este análisis nos sirve de mucho porque es una justificación, ¿no es cierto?, de por qué estamos, ¿no es cierto?, nosotros cobrando el precio que estamos cobrando. Ya también sirve como un análisis, ¿no es cierto?, posterior de costos para ver cuál es el monto disponible, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, o sea, un precio de baldosa de 8.500 pesos, ¿no es cierto? En ese precio está incluido la mano de obra, los materiales y la baldosa. Mano de obra, materiales y equipos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros necesitamos contratar por separado eso y queremos ver la cantidad disponible que hay en el presupuesto, necesitamos ver esa separación, ¿no es cierto? ¿Qué de esos 8.500 pesos por metro cuadrado son la baldosa? ¿Qué de esos 8.500 son la mano de obra? ¿Y qué de esos 1.500 son los materiales y equipos? Esos 8.500, perdón. Entonces, para eso nos sirve el precio unitario. Nosotros siempre vamos a estar consultando los precios unitarios para justificar, ¿no es cierto?, los precios que se presentaron y para buscar los montos disponibles que tenemos en el presupuesto. ¿Ya? Esa es la importancia del precio unitario y por lo mismo es muy importante que ustedes como profesionales, ¿no es cierto?, sepan elaborar precios unitarios, conozcan los conceptos de rendimiento en los precios unitarios, ¿no es cierto?, conozcan los conceptos de unidades de venta en los precios unitarios, ya conozcan los conceptos de leyes sociales y mano de obra, etcétera. ¿Ya? No es el alcance de este curso que ustedes sepan hacer precios unitarios, pero
pero les digo que es muy importante, ¿no es cierto?, que lo sepan preparar, interpretar, ¿no es cierto?, y sacar la información que necesitan de ahí. Ya como oficina técnica nos vamos a encontrar, nos vamos a enfrentar a muchos precios unitarios y vamos a tener que saber justamente de esos precios deducir qué parte es mano de obra, qué parte es materiales, qué parte es maquinaria. Bien. ¿Han trabajado ustedes anteriormente con precios unitarios? ¿Les ha tocado? Dejo abierta la pregunta. Pedro Infa. Y ya, muy bien. Bueno, un documento que nosotros también debiéramos recibir, ¿no es cierto?, al comenzar la obra es el análisis de los precios unitarios. Eso por lo general es un libro grandote, ¿ya? Es un presupuesto que tiene unas 1000 partidas, ¿no es cierto? El precio unitario deberá tener por lo menos 1000 páginas, una por cada una de las partidas. Ya es un análisis bastante detallado y exhaustivo. No es fácil de ejecutar. Ya hoy en día hay muchos software que ayudan a la ejecución. El ONDAC, por ejemplo, el Presto. Todos son software que ayudan en la preparación de precios unitarios. Porque como les digo, es mucha información la que hay. Otra partida, ¿no es cierto?, que debe tener presupuesto de obra es el estudio de gastos generales. El estudio de gastos generales lo vimos la clase anterior, ¿no es cierto?, como aquellos gastos que no se pueden asociar a una partida directamente, sino que sirven para que todo el proyecto funcione. Típico ejemplo de la grúa, por ejemplo, los supervisores, el trazador, las instalaciones de faena, los permisos que hay que sacar, todos son gastos generales, ayudan a la totalidad de la obra, pero no puedo decir que se asignan a una partida en particular, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que revisar? Primero, el monto del contrato. Ya, por ejemplo, si vuelvo a la diapositiva anterior, aquí, ¿cuál es el monto del contrato? ¿Mm? ¿Cuál es el monto del contrato aquí en esta transparencia? Se ve pequeño, profe, pero 1.500 millones. El monto de contrato, el costo directo es 1.000.000, ¿cuánto es? 1.227. ¿Se ve mejor ahí? Ahí sí. Ya. Monto del contrato es el total del contrato 1.500 millones. a ejecutar, incluyendo el IVA. El monto es la totalidad del contrato. Ya, serían los 1.798. ¿Mm? ¿Sí? Los 1.798, 38, 971, ese es el monto total del contrato. ¿Bien? ¿Qué más tendríamos que fijarnos? El costo directo. ¿Cuánto es el costo directo? 1.200. 1.227 millones, ¿cierto? 408, 632. ¿Qué significa el costo directo? Es la suma de todas las partidas que tienen que están dentro del itemizado. Correcto, ¿no es cierto? Es lo que cuesta directamente, ¿no es cierto?, ejecutar la obra en materiales, mano de obra y maquinaria. Todas las partidas del costo directo tienen su análisis de precio unitario, ¿ya? Todas las partidas del costo directo se refieren a actividades o, ¿no es cierto?, o a zonas o a trabajos que van a quedar como parte de la obra de construcción, ¿ya? Eso es el costo directo, es el costo, ¿no es cierto?, que cuesta hacer la obra propiamente tal. El costo de todas las partidas y todas las actividades y elementos que quedan puestos en la construcción finalmente. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por costo directo. Y en este caso son los 1.200. O sea, el costo directo está comprendido de las obras preliminares, ¿no es cierto? Que las obras preliminares vendría siendo el cierre perimetral, el escarpe, la excavación masiva, etcétera.
obra gruesa, que puede ser fierro, moldaje, hormigón, estructura metálica, tabiques. Las terminaciones, que son pavimentos, ¿no es cierto? Cielo falso, revestimientos de muro, pinturas, fachadas, puertas, ventanas, quincallería, elementos lineales, accesorios, artefactos, etcétera. Electricidad, ¿no es cierto? Que son todas las instalaciones eléctricas, canalizaciones, cableado, transformadores, tableros, equipo electrógeno, TTA, etcétera. Iluminación, que se refiere a, ¿no es cierto?, la provisión de las luminarias. Agua potable, se refiere a todo lo que son las cañerías de agua potable, los estanques de acumulación de agua, las bombas, los medidores de agua potable, etcétera. Alcantarillado, que se refiere a todo lo que es, ¿cierto?, verticales de alcantarillado, descargas de alcantarillado, ramales de alcantarillado, cámaras de alcantarillado, bombas centina, etcétera, que también puede incluir a veces agua y lluvia, pero como partida aparte. Seguridad contra incendio, que se divide por lo general en detección y en extinción, ¿no es cierto? En detección están todos los detectores de humo, están justamente los detectores, las alarmas, etcétera, y en extinción están todo lo que es la red de rociadores, sprinkler, ya, en lo que se conoce como red húmeda, los carretes de incendio, la red seca, que corresponde a la siamesa, ¿no es cierto?, más toda la red seca, la basura, que corresponde, ¿no es cierto?, a la sala de basura, a todo el circuito de extracción de residuos. Y hay también una partida ahí, vemos, que se llama valores pro forma. ¿Alguien me puede decir qué son los valores pro forma? Son unos valores que no están 100% claros y que se cobran al final con contraboleta, contrafactura. Exactamente, son valores del cual no existe la claridad. Por ejemplo, pueden ser aportes fiscales reembolsables, trabajos de proyectos, ¿no es cierto?, o equipamientos muy específicos provistos por el mandante, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, valor pro forma, por lo general, es un valor que en este caso no, pero por lo general suele estar inmediatamente después de las utilidades. Bien, porque por general no se considera efecto a utilidades o a gastos generales. ¿Ya? En el caso del proforma en un contrato suma alzada es, por decirlo así, bastante aburrido, bastante fome. Ya el contratista en el fondo va a pagar y le van a pagar exactamente lo mismo. Entonces no está la posibilidad que el contratista haga, ¿no es cierto?, alguna gestión o compre un material de valor más económico para aumentar las utilidades o los beneficios. No es el caso. Un proforma le van a pagar lo que le costó la plata. ¿Ya? Por eso no son muy bien vistos en un contrato de suma alzada. A no ser que haya mucha incertidumbre, en cuyo caso, claro, bienvenido. Pero vuelvo a repetir, todos esos proyectos, o sea, todas esas obras corresponden al costo directo, que es finalmente el valor del supermercado que va a quedar puesto ahí. ¿Ya? Veíamos que más fijarnos, ¿no es cierto? Fijarnos en los gastos generales. Bien, los gastos generales. En este caso corresponde a... ¿Qué valor es el de gastos generales acá? ¿Alguien me lo puede decir? Los escucho. Gastos generales. ¿A cuánto es el gasto general que sale aquí en este presupuesto? ¿En qué parte está y cuál es el monto? Es un 15% y son 15% del costo directo. Ya, o sea, son 183.716.553. ¿Sí? Esa línea que sale ahí, 183.716.553, eso corresponde a los gastos generales. Sí, eso debería ser así, po. Así es, sí, correcto. Así es. ¿De qué parte del costo directo? Y ahora lo raro es que uno divide 183.716.553 dividido en 1.227.408.632 y le da un 14,96%. Pero bueno, debe ser un tema de decimales ahí. ¿Ya? En todo caso,
ahí los gastos generales son un 15% más o menos del costo directo. Eso por lo general les pregunto a ustedes, ¿es una regla general o no? Que sea de ese orden de gastos generales. No siempre, po. No, no, o sea, para mí no sería una regla general. No es una regla general. O sea, para obras de cierto volumen en adelante se aproxima más o menos un 15%, ¿ya? Pero no hay que caer esta trampa, porque evidentemente para obras menores, de montos menores, ¿no es cierto? Los gastos generales se mantienen y por lo tanto proporcionalmente pueden ser más, pueden llegar hasta un 30% para obras pequeñas. Entonces, no se hagan la idea, no tomen el camino fácil de siempre pensar que un 15% a todo evento, porque no es así. Y el problema es que para obras chicas, ¿no es cierto?, bastante más, ¿ya? Porque los gastos generales son gastos que muchas veces no dependen tanto del tamaño de la obra, como sí del plazo de ejecución, ¿ya? Profesor, ¿Sí? los gastos generales, eso nace de acuerdo de un cálculo, de acuerdo al plazo del contrato, y se hace una planilla y de ahí nace el gasto general. Exactamente. El análisis de gastos generales proviene de un estudio, de un Excel, ¿no es cierto?, en el que Correcto. el plazo del contrato es sumamente importante, ¿ya? Entonces usted va colocando los gastos generales, primera partida de los gastos generales, por ejemplo, eh, personal indirecto, ya el personal indirecto que vendría siendo el administrador de contrato, el jefe de oficina técnica, ¿cierto? El coordinador BIM si es necesario, los coordinadores de instalaciones, prevencionista de riesgo, ¿no es cierto? Calidad de medio ambiente. Posteriormente viene el personal directo de instalación de faena, que vendría siendo el trazador, el alarife, los carpinteros de prevención de riesgo, ¿no es cierto? El encargado de aseo, etcétera. Posteriormente vienen las instalaciones de faena, si están arrendando un local, arriendo un local, ¿no es cierto? eh, el costo de lo que es la instalación, arriendo contenedores, si es que lo tienen arrendado, definitivamente el costo de ejecutar la instalación de faena. Después vienen maquinaria, qué sé yo, camionetas, arriendo de camiones, flete, etcétera. Y así se van desglosando todos estos gastos generales, arriendo de la grúa, por ejemplo, cuántos meses se va a arrendar la grúa, generador, grupo electrógeno, permisos de ocupación de calzada. Todas estas partidas que son generales van en un gran listado, en un Excel, ¿no es cierto? Que ustedes van calculando el valor mensual y todo eso lo calculan, lo multiplican por la cantidad de meses que van a estar en la obra. ¿Ya? Eh, por eso, justamente cuando usted una obra se va atrasando, se va demorando más meses de lo originalmente pensado, lo que usted le sufre mucho en la obra son los gastos generales. Ya, si usted lo piensa bien en esta obra, por ejemplo, del supermercado, si usted en vez de demorarse los 150 días, se demorara 200, 300 días, finalmente el costo directo, el presupuesto de costo de usted va a ser bastante parecido, si el supermercado es el mismo. Ya, o sea, el mandante le va a terminar pagando al final del día o le va a terminar costando, ¿no es cierto? No le va a subir el costo del supermercado porque usted se demore más en ejecutar, o no debiera subir mucho más allá. Pero lo que sí va a aumentar y se les va a ir, pero completamente de las manos, van a ser los gastos generales. Cuando hay un retraso de la obra, por lo general lo que sufren son los gastos generales. ¿Ya? Cuando ustedes tienen que quedarse más tiempo construyendo algo, ¿dónde les duele? En los gastos generales. ¿Ya? Entonces, como consejo de si van a trabajar como contratistas, ¿no es cierto?, en alguna obra, y la obra sufre un aumento de plazo, traten o vean de poder negociar los gastos generales de manera aparte. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, supongan que están construyendo algo, ¿no es cierto? Y la entrega de terreno, no la entrega de terreno, no. Supongan que se demora la ejecución. Están esperando unas máquinas que va a traer el mandante, por ejemplo, no le pueden colocar el techo al edificio y el mandante se demora con las máquinas, se demora un mes, se demora 2 meses. ¿Ya? Y esos 2 meses, un mes, a ustedes le impactan su plazo final. Lamentablemente no puede cobrar adicionales de hora, porque el supermercado es el mismo. O sea, el costo directo van a ser los 1.227. Sin embargo, lo que usted puede negociar ahí, ¿no es cierto?, producto de la demora, es un aumento en el pago de los gastos generales.
¿Ya? De hecho, se ve mucho hoy en día subcontratistas que llegan a trabajar ahora, ¿ya? Y en el presupuesto se consulta el presupuesto ellos mismos ponen, oiga, yo me demoro tanto más, le voy a cobrar como gastos generales, tanta plata por día, ¿bien? Tengo una consulta, están consultando que son los costos indirectos, ¿ya? Eh, los costos indirectos, a ver, esto me imagino, esta consulta se debe a que yo mencioné que en la planilla de gastos generales, ¿no es cierto?, trabajamos con personal indirecto y personal directo, ¿sí? Se hace esa distinción de personal indirecto, personal directo, porque el personal directo se trata de profesionales que van a trabajar directamente en la obra. Ya, por ejemplo, el carpintero de prevención de riesgo va a estar metido en la obra, ¿cierto? Haciendo baranda, haciendo señalética, etcétera. Es una partida de los gastos generales porque trabaja junto con el prevencionista de riesgo y no puede ser asignado ninguna partida del costo directo, pero sí ese personal se le llama personal de gastos generales directo porque trabaja en cosas de la obra propiamente tal, ¿ya? Por lo general los directos van a ser carpinteros, jornales de apoyo, jornales de aseo, trazadores, alarife, todos van a ser profesionales directos porque van a trabajar para la obra. Como contraposición se llama profesionales indirectos, ya a los profesionales, a los supervisores, al encargado de bodega, por ejemplo, que trabajan ya más para oficina que para la obra. Ya trabajan más en la oficina, en la instalación de faena, que para la obra directamente. Entonces, se hace esa distinción dentro de los gastos generales de profesionales directos, profesionales indirectos. ¿Ya? No se confundan con el costo directo. Se ocupa el mismo apellido directo, pero son conceptos distintos. ¿Ya? Hay costos directos, que son los que acabamos de ver aquí, que son los 1.227 millones. También hay costos indirectos que se refieren a los gastos generales y a las utilidades, pero dentro de esos costos indirectos, que son los gastos generales, ¿no es cierto?, existen personales directos y personal indirecto. Entonces, es un poco difícil de digerir tal vez, pero el concepto es ese. Dentro de los gastos generales hay profesionales directos e indirectos. Los directos son los que van a estar metidos en la construcción probablemente tal, haciendo cosas de gastos generales, y los indirectos son los que van a estar metidos en la oficina. ¿Ya? Pedro, como resumen, entonces, a ver, los costos indirectos, esos están dentro de los gastos generales. A ver, cuando hablamos de costos directos y de costos indirectos. ¿Ya? El costo directo son lo que salen ahí los 1.227, que es el costo de la obra que ya está ejecutada, o sea, de la obra propiamente tal. ¿Ya? El costo indirecto son aquellos costos que no pueden ser asociados. Por lo tanto, claro, el costo indirecto pueden ser, por ejemplo, los gastos generales. Correcto. Otro costo indirecto, a veces que se separan de los gastos generales, son los costos financieros. Los costos de pedir un préstamo para empezar a construir. A veces muchos trabajos, muchas obras que tienen oficinas centrales tienen un costo de oficina que pagan, ¿no es cierto?, la oficina central del proyecto, que también es un costo indirecto. ¿Bien? Entonces, para hablar de costos, diferenciamos de costo directo y de costo indirecto. Dentro de los costos indirectos tenemos los gastos generales. Y dentro de los gastos generales tenemos a personal directo y personal indirecto. El personal directo y personal indirecto, ambos son costos indirectos porque son de los gastos generales, pero personal directo es personal que está trabajando en la obra y personal indirecto es personal que está en la oficina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok. Sigamos adelante entonces. Después de los gastos generales,
vienen las utilidades, ¿ya? Aquí, ayer me detuve un poquito y quiero detenerme también un poquito aquí. Bien. Eh, las utilidades, por lo general, ya se suele mencionar las utilidades como con cierto recelo, como que pucha la plata que el empresario se echa al bolsillo, hay una cierta connotación negativa de la red de utilidades. Ya, pero sin embargo lo que hay que entender, ¿no es cierto?, es que esta es la utilidad generada. O sea, la utilidad siempre es bueno que lo entiendan como contraparte de los riesgos. ¿Ya? La utilidad de un proyecto es justamente es la razón por la cual se está ejecutando ese proyecto. ¿Ya? Esos 100 millones de utilidad, ¿no es cierto?, que hay ahí, si estuvieran en cero, en el fondo, si la utilidad de ese proyecto fuera cero, ¿ya? Entonces uno diría, bueno, mejor agarro toda esta plata, estos 1.227 millones, más los 183 de gastos millones, y la invierto en otra cosa, pues la pongo en un depósito, en un ahorro a plazo, lo que sea. Aquí me voy a gastar construyendo, ¿no es cierto? Si metiéndolo en un depósito, esta plata me cunde más. O sea, por lo general, todas estas platas vienen de ciertos presupuestos, de ciertas inversiones. Entonces, la utilidad finalmente es lo que se llama el beneficio del constructor o de la empresa que está haciendo esto. ¿Ya? Es finalmente al final del día la plata que llega al bolsillo, ¿no es cierto?, del directorio, de los dueños de la empresa, ¿ya? Y que justifican, ¿no es cierto?, que inviertan este capital para trabajar. Y lo más importante, ¿no es cierto?, es que esta utilidad, vuelvo a repetir, va muy relacionada con los riesgos. ¿Ya? Cuando un proyecto sale mal, cuando un proyecto está saliendo mal, está poniéndose más caro, ¿sí? Es súper común, ¿no es cierto?, escuchar la expresión, bueno, este gallo se está comiendo las utilidades. Porque efectivamente de ahí salen, ¿no es cierto?, la plata cuando las cosas salen mal. De hecho, el nombre utilidades no me gusta mucho, prefiero usar la palabra conjunto, esto que es utilidades e imprevistos. ¿Ya? Por lo general se ocupa la palabra utilidades e imprevistos para dar a entender justamente que en el caso que hayan imprevisto o que el proyecto haya sido mal estudiado o que hayan algunas cosas que no se pudieron calcular, ¿no es cierto? O que no se pudieron prever, para eso está ese monto de plata. ¿Ya? Entonces, las utilidades por lo general van a ir asociadas al riesgo de la obra. Por lo tanto, es entendible que en un contrato de suma alzada, en el cual el riesgo lo toma el contratista, las utilidades son mayores. Así como también es entendible que en un contrato de administración delegada, que es el contrato en el que el contratista toma menos riesgos, no hay utilidades, sino que hay un pago de honorarios a todo evento, que por lo general es bastante menor al porcentaje de utilidades. ¿Ya? Entonces, es importante entender las utilidades como utilidades e imprevistos. ¿Ya? O sea, es ahí de donde, ¿no es cierto?, la empresa saca en el caso que las cosas salgan mal. ¿Ya? De hecho, en el presupuesto de costo, finalmente, eh, si las cosas salen mal, ese número se va a ver como pérdida. Utilidades se va a hacer con negativo. ¿Ya? Y lamentablemente, si las cosas no salen bien, vamos a tener pérdida. ¿Ya? ¿Algún comentario respecto a lo que son las utilidades de un proyecto? Pedro, mira, resulta que, hacer un comentario, resulta que donde yo trabajo, una constructora que se dedica a hacer movimiento de hierro, todo el cuento, por ejemplo, en el análisis de precio unitario, ahí se coloca, por si acaso, los gastos generales y las utilidades. Cuando yo hago el presupuesto general, solamente va el neto y después se le suma el IVA. Eso también se puede hacer, yo creo, ¿cierto? Sí, de hecho es bien común en las obras de pavimentación, en las obras de pavimentación, sobre todo las obras MOP que tienen formato MOP para el análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Las partidas,
incluyen los gastos generales y las utilidades dentro del mismo precio unitario. Sí, sí, porque justamente estamos trabajando para el MOP nosotros. Así Sí, que está de esa forma el desglose. Bueno, sí, así también pide la carátula. es una manera de desglosar y eso obedece justamente a una exigencia del MOP que exige que para cada precio unitario tengan unidades y gastos generales, perdón, y tengan utilidades. ¿Y eso por qué? Porque por lo general los contratos MOP, cuando son obras viales, se trabaja a precios unitarios. Entonces, es importante que cada uno de los precios unitarios englobe todos los costos finalmente que va a tener la empresa, de gastos generales y de utilidades. Cosa que si es necesario pagar más de uno o menos de otro, no entrar a analizar ahí cuánto de gasto general se tiene que considerar o no. Y también puede ser también por ser medio confidencial la información, porque acá como se ve eso, se sabe que cualquiera que es, se sabe que la empresa va a ganar el 8,1% de utilidad. Bueno, Y a lo pero mejor también puede ser o no. no creo que tanto, la verdad. Partamos de la base de que un presupuesto de obra es un documento altamente confidencial. ¿Ya? O sea, Ya. este presupuesto de obra, a no ser que sea una obra pública, evidentemente el mercado público, que ustedes pueden meterse al mercado público, ¿no es cierto? Y revisar presupuestos y revisar muchos presupuestos. Eh, un presupuesto de obra es un documento confidencial. O sea, ustedes como oficina técnica tienen que tener la discreción, ¿no es cierto?, de no compartir este presupuesto con nadie. Ya, o sea, nadie, a excepción del administrador, ¿no es cierto?, y de quien él se lo señale. Por lo tanto, no es muy común, ¿no es cierto?, que estén las utilidades dando vueltas a vista y presencia de todo el mundo. Dado lo anterior, ¿no es cierto?, no, tal vez no se necesitaría esconderlo o presentarlo más o menos disimulado. Por lo demás, en un contrato en el que las utilidades salen dentro del precio unitario, por lo general la partida de utilidades se saca con un porcentaje también. ¿Ya? Entonces basta con saber el presupuesto total para diferenciar que de esto tal porcentaje va a ser la utilidad. Pues el presupuesto, no sé, pues si la utilidad sale un 15% o un 10% de cada uno de los precios unitarios, uno sabe que va a ser el 10% de la totalidad del proyecto. ¿Mm? Pero además, por otro lado, muchas veces estas utilidades son referenciales, las utilidades reales de la empresa que salen del presupuesto de costos, ¿ya? Ahí salen en definitiva las utilidades del presupuesto de costos y muchas veces estas utilidades son utilidades mínimas que se le exigen a un proyecto. Las utilidades reales vienen finalmente del presupuesto de costo, que eso es mucho, pero mucho más secreto, mucho más confidencial, por decirlo así, ¿ya? ¿Está claro? ¿Algún otro comentario o consulta respecto a las famosas utilidades? Sí, hola, buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, en mi caso, ese es un presupuesto, todos cotizaron lo mismo, pero por ejemplo, en gastos generales y utilidades, ahí empieza la diferencia. Por ejemplo, acá no sé, fue un 15 en gastos generales y en el otro presupuesto que tengo puede ser 30 y el que viene 45 y con utilidades lo mismo, así 8, el otro va a 20 y el otro va a 35. Bueno, Entonces, ya, bueno, de ahí empieza. ¿Sí? hay que tener presente algo, ya, los gastos generales por lo general, ya, es la razón, esta es una reflexión personal, ¿no es cierto? Es la razón por la cual las empresas grandes no toman proyectos pequeños, ya. Los gastos generales por lo general te dan una aproximación de cuán grande o pequeña es la empresa que va a realizar un trabajo, ya. Si tú tienes, por ejemplo, una empresa grande, gigantesca, ¿no es cierto?, que tiene una oficina central, que tiene toda una estructura de prevención de riesgo, que tiene toda una estructura de medio ambiente, ¿no es cierto?, de oficina técnica, de coordinaciones, sus gastos generales van a ser mucho más elevados, ¿ya? Porque cada una de las obras de esa empresa, ¿no es cierto?, está pagándole el sueldo a toda una organización de oficina central. Cada una de esas obras, ¿no es cierto?, le está pagando el sueldo al arriendo de la oficina que tengan en Vitacura o en Las Condes o en algún lugar central, ¿no es cierto? Entonces, los gastos generales muchas veces te dan una real cuenta del tamaño de la obra, o sea, de la empresa. Por lo tanto, es entendible que empresas distintas, más grandes o más pequeñas, tengan gastos generales distintos, ¿ya?
por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, un subcontrato pequeño que es un maestro, ¿no es cierto? Y, o sea, un capataz y dos maestros, no va a tener muchos gastos generales. Más allá de la supervisión, más allá de pagar un contenedor cuando se vaya la obra, ¿no es cierto? Pero una empresa grande va a tener que incluir en los gastos generales, ¿no es cierto?, los costos de la oficina central, los costos de la planilla de la oficina central, los costos de los vehículos que tenga, y eso te va a hacer más caro, ¿ya? Y es por eso, vuelvo a repetir, que empresas grandes no toman proyectos chicos. Una empresa grande que tiene un costo de oficina central de 80 millones, no te va a hacer presupuesto, obras chicas, ¿no es cierto? Que no, te va a tratar de, o sea, te va a hacer obras grandes, cuyos gastos generales puedan absorberse, o sea, cuyos gastos generales puedan absorber, ¿no es cierto?, todas sus obras. Entonces, que no te extrañe que empresas distintas te entreguen gastos generales distintos. Eso te da una dimensión a ti de cuán grande o más chica es la empresa. Esa es una razón por la cual podrían ser distintos. Ahora, si estamos hablando de empresas iguales, de tamaños más o menos iguales, los gastos generales son sumamente subjetivos, ¿ya? Y si tienes dos empresas parecidas con gastos generales distintos, lo que te recomiendo yo, acércate a consultarles por qué te están cotizando, oye, ¿por qué estos gastos generales tan altos? Y ahí uno a veces se encuentra con sorpresas, pues, ¿ah? Que la empresa, por ejemplo, no, es que yo supuse que iba a tener que arrendar dos contenedores con un generador eléctrico, y ahí uno puede empezar a negociar, ahí, oye, pero mira, no es necesario, si aquí la generación eléctrica te la voy a poner yo, y no necesitas dos contenedores, no, es que necesito guardar todos mis materiales, sí, pero resulta que yo te puedo poner la bodega, ¿no es cierto? Y ahí se van conversando, ¿no es cierto? Y se van bajando muchas veces esos costos. ¿Ya? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, el oferente supone o da por hecha muchas cosas. Y al contrario también, pues, al contrario también, el oferente dice, bueno, yo supongo que aquí me van a ayudar cargando y descargando materiales. No, pues usted tiene que cargar y descargar. Ah, chuta, entonces tengo que poner en los gastos generales un jornal de traslado de materiales. Entonces, el que es muy barato puede que se suba un poco. Pero todas esas consideraciones, ¿no es cierto?, van a engrosar finalmente los gastos generales de los oferentes. Entonces, tenemos ya dos razones por las cuales puede ser distinto los gastos generales. La primera, porque las empresas son de tamaños diferentes. Y la segunda razón son por las consideraciones que tienen los diferentes eh, oferentes que le están presupuestando a usted. ¿Ya? No sé si está Pedro, clara la respuesta. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Ya, Sebastián. Pedro, ¿Sí? mira, para complementar un poco, nosotros hace poco terminamos un contrato y nuestros gastos generales y utilidades eran el 58,2%. Wow. Harto, altísimo. Wow. Y eso con oficina central en Santiago, todo el cuento. Por eso es que son altos Exacto. los gastos. Exacto, porque tienen que financiar toda la operación que hay detrás. Y ese Exactamente. 58, yo te apuesto que la utilidad no era un 38 ni un 40, ¿no? La utilidad no suele No, ser por allá un 15, un 18% la de uti- los consumos y un 19 dando es, vergüenza. Entonces, los gastos sí, generales ahí son los altos. los gastos generales son los altos y las utilidades generalmente están de un 10 para abajo en la empresa grande. Bueno, así se proyecta. Así es. Así es. Y los gastos generales, nuevamente insisto, o sea, eh, ustedes como contratistas tienen que considerar que aumento de plazo va aparejado con gastos generales de todas maneras. Y también tienen que tener claro que los subcontratos con los que ustedes trabajen, ¿no es cierto? Si los dejan más tiempo en la obra o se van atrasando, en algún momento les va a llegar un cobro por gastos generales. O va a reventar el subcontratista, una de las dos cosas. ¿Ya? Otra opción es hacer, por ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, Moller y Pérez Cotapos. Moller y Pérez Cotapos en el Hospital de Los Ángeles, ¿no es cierto? Entre la etapa 2 y la etapa 3 tuvo una demora por parte del mandante para comenzar la etapa 3. Ya el mandante no quería cerrar la etapa 2 y por lo tanto demoró en comenzar la etapa 3. Entonces finalmente lo que hizo la empresa y para no pagar gastos generales usó una desmovilización. Ya puso la lápiz sobre la mesa, dijo que le salía más barato, ¿no es cierto?, irse y volver cuando el mandante se decidiera. Que también en chicos se ven los subcontratistas, ¿no es cierto?, cuando no hay obra y se van de la obra y vuelven cuando hay obra. De esa manera se ahorra, ¿no es cierto? Uno trata de ahorrar lo que son los gastos generales. Bien, vuelvo a repetir, son peligrosos.
Bueno, la suma de costo directo, gastos generales y utilidades, ¿ya?, genera lo que se llama el total neto de la propuesta, ¿ya? Y acaba de llegar un WhatsApp del curso de Héctor, ¿no es cierto?, con un análisis de precio unitario, ¿ya? Y bueno, ya que lo publicaste, me imagino que no tendrás problema en que lo subamos y lo compartamos, ¿no es cierto, Héctor? No, negativo. De Lerma no aparece el nombre de la empresa, así que es otra empresa. Ya, vamos a terminar de pasar esta transparencia, ¿no es cierto? Y vamos a subir esto como ejemplo de precio unitario, así que muchas gracias, ¿ya? Como les decía, el costo directo más los gastos generales más las utilidades se llama el total neto. Bien. Por lo general en construcción nosotros nos entendemos con valores netos. ¿Ya? Los oferentes, ¿no es cierto?, nos cotizan a nosotros con valores netos. En ese sentido es súper importante entender que el concepto neto ya se refiere a un valor, un costo, un presupuesto, un precio, lo que sea, antes de aplicarle el IVA. ¿Ya? Cada vez que hablamos de valores netos, se refiere a valores sin impuesto. ¿Ya? Eso que les quede súper claro, porque si no lo tienen claro, van a dar muchos dolores de cabeza cuando presupuesten obra, cuando pidan precios, etc. ¿Ya? ¿Sí? ¿Marco está levantando la mano? ¿No? Ya, pensé que sí. Bien, los Perdón, valores. perdón. No. Sí, Sí, ahí sí. Ahí ahí sí. sí. Profe, disculpe, igual el presupuesto total este lo veo en pesos y esto no se trabaja en UF o esto es solo para la gráfica de acá nomás, vienen directamente en pesos. No, hay un documento que nos dice si el presupuesto lo tenemos que presentar en pesos, en UFs, en dólares, en euro o mixto. Y ese documento, ¿cómo se llama ese documento? Las Bases. bases, justamente, las bases. En las bases nos van a decir, ¿no es cierto?, cuál va a ser la moneda o la divisa en la cual vamos a tener que presentar. ¿Ya? De hecho, si vamos a la clase anterior, ¿no es cierto?, a uno de los puntos de las bases, ahí está, fíjense. Primer párrafo. El contrato será por sistema de suma alzada en pesos chilenos y sin reajuste. ¿Ya? O sea, Ah, no, ya entiendo. no solamente no podemos reajustar por la UEF, sino que no podemos ni siquiera reajustar por el IPC. Nada. Ya, ok, gracias. Es más, te voy a decir una cosa. Por lo general, los proyectos de obras públicas son en pesos chilenos. ¿Ya? Por lo general, los proyectos de obras públicas con mandantes como el MOB, proyectos de miles de millones de pesos, son en pesos chilenos. Algunos permiten algún reajuste por el IPC, pero algunos no. Lo común es que las obras privadas, ¿no es cierto?, se valoricen en UF, en unidades de fomento, para poder indexarlo con la inflación. ¿Ya? Y por último, hay proyectos que para ciertas partidas, ¿no es cierto?, que son maquinaria especializada o cosas que se sabe que vienen del extranjero, permiten un presupuesto mixto en dólares, o sea, en pesos o en UF, y una parte importada en dólares que se va pagando de acuerdo a la valorización del dólar. Todas esas son, ¿no es cierto?, facilidades que van ayudando a que el contratista no tome tanto riesgo. En el fondo, un contrato a pesos chilenos sin reajuste, el contratista toma todo el riesgo de la inflación, ¿no es cierto?, y toma todo el riesgo de las compras en moneda extranjera. Cuando el contrato es en UF con reajuste y compartía algunas partidas en dólares o en euros, ahí el contratista no está tomando ese riesgo. ¿Ya? Entonces, por eso este contrato en particular está en pesos, y pese a que es privado, no es raro que esté en pesos. ¿Ya? No es una rareza. ¿Ya? Entonces, el costo neto de la propuesta es el valor antes de impuesto, ¿no es cierto?, antes del IVA en este caso. Y por lo general, les vuelvo a repetir,
Cuando ustedes hagan cuadros comparativos, los van a tener que hacer con valores netos. Cuando reciban cotizaciones, lo más probable es que las cotizaciones se las den en valores netos. ¿Ya? Entonces, es importante entender que un valor neto significa un valor antes del IVA. ¿Ya? Finalmente se le añade, ¿no es cierto?, el IVA. Hasta hace algunos años las obras de edificación estaban exentas de IVA, entonces tenían un crédito de IVA al 65%. Ya hoy en día no es así. Todas las obras están sujetas al mismo impuesto al valor agregado de un 19%, por lo tanto, ya no se hace esa diferenciación si son obras de edificación o no. Bien. Finalmente se llega al valor total de la propuesta con IVA, que son los 1.798. Entonces, ya nos fijamos qué cosas revisar en un presupuesto de obra: monto de contrato, el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el IVA. Bien. Y con eso pasamos al siguiente capítulo de las cosas que nos va a tocar ver cuando lleguemos a una obra, ¿no es cierto? Ya revisamos las primeras cosas que hay que revisar, que son las bases especiales, las bases generales, el contrato, el programa de obra y el presupuesto y el análisis de precio unitario. Todos esos documentos los vamos a tener que revisar cuando lleguemos a la obra. Paréntesis: las obras públicas por lo general no tienen contratos, se trabajan con resoluciones exentas que adjudican los contratos, ¿ya? Las condiciones de los contratos aparecen en el llamado anexo complementario. Ya. Y ahora sigamos entonces. La segunda cosa que van a tener que llegar a hacer, ¿no es cierto?, de una obra es el control y timbraje de planos. Bien. Lo más probable es que le pasen un rollo gigante de plotter o le pasen un pendrive, ¿no es cierto? Y le digan: mira, aquí están todos los documentos del proyecto, ya, entre los cuales los documentos están los planos, especificaciones técnicas, fichas y memorias. En el fondo son los documentos que describen el proyecto y que sirven para ejecutar el proyecto. Bien. Entonces, dentro de las funciones de la oficina técnica está llevar el control de planos y documentos. ¿Qué significa APC? Apto para la construcción. Muy bien, ¿cierto? Lo vimos en la clase de ayer. APC quiere decir apto para construcción. ¿Y por qué es importante, ¿no es cierto?, exigir o preguntar por lo menos o saber que esto es APC? Por si ha habido alguna modificación o algún cambio. Exactamente. Cuando ustedes, a ver, pasa lo siguiente: cuando ustedes estudian un proyecto de licitación, ¿ya? Es muy probable, es altamente probable que el proyecto todavía se encuentre en las etapas finales del diseño. ¿Ya? Por lo tanto, entre que ustedes estudiaron esa licitación con estos planos, con estas especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, y finalmente llegan al momento de construirlo, es probable que ese proyecto haya sufrido algunos cambios. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que los planos con los que ustedes van a ejecutar tengan finalmente el timbre APC. Ya. Después vamos a ver que esos cambios de proyecto se van a traducir en adicionales de obra o obra extraordinaria o disminuciones según sea el caso. Pero suele suceder, ¿no es cierto?, que lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros construimos, ha sufrido algunos cambios, en algunos casos ligeros cambios, en algunos casos grandes cambios, pero por lo mismo no es una buena práctica asumir que los planos de licitación van a ser los mismos planos con los que vamos a construir. ¿Ya? A excepción, vuelvo a repetir, de las obras públicas, que las obras públicas ya se licitan con documentos aptos para construcción. Hay otras obras en las cuales no es así. Ya ustedes reciben un set de planos al momento de comenzar, ¿no es cierto?, la obra, y le preguntan al arquitecto, al inspector fiscal o al inspector técnico: bueno, este proyecto es el mismo que yo estudié.
Y le van a decir, mira, sí, no, hay unos pequeños cambios nomás, pero no te preocupes, es básicamente lo mismo. Cuando les digan eso, que se les enciendan todas las alarmas y las antenitas, porque lo más probable es que hayan habido cambios importantes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, con ubicación de obra versus ubicación de licitación. Ya, pero lo importante es que los planos que ustedes reciban tengan el sello apto para construcción, ¿no es cierto? La oficina técnica tiene que llevar el control de planos y debe tener actualizados los proyectos con la última versión vigente y procurar que en terreno estén los planos vigentes y no los planos nulos. ¿Ya? Esto es súper relevante y ahí yo les doy un consejo como profesionales de oficina técnica, y voy a ocupar una palabra que no es muy ortodoxa, pero quiero que se entienda en el contexto que les estoy diciendo. Acabrónense con la impresora y con el plotter. ¿Ya? Que la impresora y el plotter en el fondo sea propiedad y manejo exclusivo de lo que es la oficina técnica. ¿Por qué? Porque se da mucho en la construcción, ¿no es cierto? Que a veces a falta de un plano, de un documento, de una ficha, escucha a alguien con buena voluntad, ¿no es cierto? Y con acceso a la impresión, le imprime un detallito del plano, le imprime una parte que no se ve bien, le imprime un plano que no está claro, etcétera. Bueno, ese derroche, ¿no es cierto?, de buena voluntad y de proactividad, lamentablemente tiene como consecuencia que ustedes no tengan control de lo que se maneja en terreno respecto a los planos. ¿Ya? Esta cuestión ahí yo los invito, si quieren, a poner en el chat ahí o a compartir si les ha pasado, que encuentran que a veces en terreno encuentran planos de versiones anteriores o no actualizadas. ¿Ya? ¿Les ha pasado? Pablo Info aquí pasa muy seguido, justamente. O sea, eh, pasa tan seguido que muchas veces esto se traduce en errores en la construcción. Que se hace un muro de un espesor distinto al que estaba, que llega el arquitecto y dice, bueno, ¿y por qué no está esta puerta? No, es que el plano dice, no, el plano es antiguo, escucha. Entonces, es súper importante que la oficina técnica custodie, ¿no es cierto?, y se haga responsable que terreno tenga los planos que corresponden. No le podemos pedir esa responsabilidad a terreno, tiene que tomar la oficina técnica. Y para que la tome oficina técnica tiene que estar toda la jefatura, ¿no es cierto?, de la obra alineada con eso. Que no venga un subcontratista, ¿no es cierto?, a pedirle plano al administrador de obra, y el administrador de obra se lo imprime y le pasa una ficha. No. Ya tiene que estar todo alineado de tal manera que todo el mundo sepa que la persona que entrega planos y timbra planos es control de documentos de oficina técnica. De paréntesis, a veces control de documentos depende de calidad. Pero lo que voy yo es que control de documentos tiene que tener, ¿no es cierto?, la prerrogativa de imprimir planos y de que los planos que están en terreno sean las últimas versiones. Ya en ese sentido, si se trabajan con planos en nube, a veces es más fácil. Si se trabaja con planos en papel, ¿no es cierto?, y ustedes entregan planos, tienen que recuperar esos planos antiguos cuando, cuando lleguen versiones nuevas. ¿Ya? Aún así les pase unos jirones de plano, no importa. Pero vean de recuperar esos planes antiguos y los planos antiguos ponerle un timbre grande, ¿no es cierto?, que diga nulo. Timbre grande me refiero por lo menos del tamaño de una media hoja de carta. Así de grande de un timbre, un sello que diga nulo. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante y relevante que Oficina Técnica se haga responsable y que Terreno tenga las últimas versiones de plano. Nuevamente volvemos a lo mismo. Oficina Técnica no puede no saber. ¿Ya? O sea, si alguien les pregunta, oye, ¿Terreno tiene las últimas versiones? Chuta, no sé. Como no sé, si tú eres el responsable de presentar los planos. O sea, por último, sáquense los balazos con un digno, lo estoy viendo. Pero la Oficina Técnica no puede no saber. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Transparencia, ¿no es cierto? Bueno, yo le digo transparencia, me quedé pegado cuando estoy con transparencia, pero con la siguiente diapositiva de PowerPoint.
tienen que revisar ustedes, ¿no es cierto? Las viñetas de los planos. Las viñetas de los planos, ¿no es cierto? Le informan a ustedes si son las últimas versiones, etcétera. Ya, por ejemplo, en la viñeta es del proyecto eléctrico, ya de un proyecto que se llama Rodrigo Araya, la lámina 1 de 17. Y esta es la segunda revisión, la revisión 2. Bien. Muchas veces, bueno, aquí en este caso, si ustedes se fijan bien, hay un cuadrito ahí que dice versión preliminar, licitación, construcción, as built. Ya cuando dice en construcción, quiere decir que ya es apto para construcción. Y revisión 2. ¿Por qué quiere decir que antes hubo una revisión 1 y revisión 2? Por lo general, las revisiones para construcción son revisiones con números. Revisión 1, 2, etcétera. Revisión 0, revisión 1, revisión 2. Cuando los proyectos están en etapa de diseño, en etapa previa, ¿no es cierto? Se trabajan con letras, revisión A, revisión B, revisión C. Entonces es fácil distinguir, ¿no es cierto? Si una revisión es parte de la etapa de diseño o es parte de la etapa de construcción. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que podría ser una planilla. Una consulta. ¿Sí? ¿El plano con qué fecha se debe timbrar? ¿Con la fecha de que llega a terreno? ¿Con que se entrega a terreno, perdón? ¿Con que llega a obra? Bueno, como vemos en la planilla aquí tenemos dos fechas, ¿no es cierto? La fecha de emisión, la que el plano se emite, y la fecha de recepción. La fecha con la que ustedes timbran el plano para terreno es la fecha en la que ustedes le entregan el plano al responsable de terreno. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Que en el trabajo yo lo hacen con la fecha de recepción, o sea, con la fecha que llegó el plano a oficina. Es decir, lo que pasa es que muchas veces la fecha en la que llegó el plano te da una referencia de cuándo se emitió esa revisión nueva. Entonces, estoy trabajando la revisión del 7 de julio, no, estoy trabajando la del 28 de octubre, y a veces se nombran así y es más fácil entenderlo. Pero la razón de ponerle el timbre a la obra, ¿no es cierto?, es la fecha en la que usted se lo entrega a terreno. Así cuando le hace seguimiento, ¿no es cierto?, y retira versiones antiguas, puede tener claro la fecha en la que se entregó a terreno. Pues te lo entregué, no sé, en julio, te lo entregué en junio. Ya, esa es la razón por la cual le timbramos los planos que entregamos a terreno, para la fecha de entrega de terreno. ¿Ya? Y es más, si quieren verlo así, si quieren, pueden tener una planilla, ¿no es cierto?, de planos, de especificaciones, en las cuales tengan tres fechas. La fecha que sale en la viñeta, ¿no es cierto?, que vendría siendo la fecha de emisión. Bien. Una segunda fecha, que es la fecha de recepción, en la que el contratista, ¿no es cierto?, recibió este documento de parte del inspector técnico, de parte del mandante, etcétera. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, si la fecha de emisión a la fecha de recepción es muy amplia, ya lo más probable es que alguien se le haya quedado empollando el plano, o se le haya quedado traspapelado a la espera de entregarlo. Y yo también les diría que tengan una tercera fecha, que es la fecha de entrega a terreno. Y que esa puede ser incluso distinta, o sea, la, la lámina 1 de arquitectura quinto subterráneo, por ejemplo, que se emitió el 15 de enero, que ustedes la recibieron el 16 de enero, puede que ustedes hayan hecho tres copias. Una copia la entregaron el 17 de enero, la otra el 20 de enero y la otra el 25 de enero. Por lo tanto, es importante tener esas fechas de entrega. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, gracias. Entonces, tenemos esta planillita, ¿no es cierto? Lámina de plano, el contenido. También es importante, ¿no es cierto?, separar si el documento es un plano en papel o un archivo digital. Fecha de emisión, la versión, ¿no es cierto?, CBA. La fecha de recepción y las observaciones, ¿cierto?
clasificado en carpetas, en un CD, etc. Ya. Hoy en día la documentación de planos, ya, si bien es cierto que todavía existen custodias en físico de los planos, ya, también es cierto que la tendencia va a lo que son las nubes o los repositorios digitales de planos. Bien. Yo en lo personal soy de una escuela más antigua. A mí me gusta tener planos en papel, rayarlos, revisar todo un libro de planos, ¿no es cierto?, rápidamente para ver que esté toda la información y llevármelos a terreno, ¿no es cierto?, y ver ahí sobre lo que se está haciendo. Hay gente que le acomoda más tenerlos en formato digital. Yo creo que va un poco más por gusto de cada uno y de nada. Ya de lo importante, ¿no es cierto?, es siempre que estén disponibles las últimas versiones de los documentos, ¿ya? Eso, ya sea en papel o ya sea en digital, tienen que trabajar con las últimas versiones. Bien. ¿Qué más? Vamos a llegar a un tercer punto. Una vez que ya tengamos todo, ¿no es cierto? Llegamos a nuestra oficina técnica, a nuestra obra nueva, ¿no es cierto? Ya nos leímos todas las bases, los contratos, el presupuesto, el programa, nos lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Ya le pasamos todos los planos, los ordenamos, los pusimos en las planeras, se los repartimos a la gente, etcétera. Vamos a decir, fantástico, me siento a descansar aquí y va a llegar nuestro jefe ya, ubicar toda la obra miércoles. Y ahí lo más probable como oficina técnica, ¿no es cierto?, le digamos, pero jefe, está todo ubicado por licitación, ¿qué vamos a ubicar? Y la verdad que es necesario y es absolutamente necesario, ya que oficina técnica ubique la obra. Ya por mucho que el departamento de estudio de propuesta haya hecho un trabajo fenomenal, excelente,